Hola, bienvenidos a todos y todas a este CPU de la UNA en la modalidad virtual para la carrera de Artes Audiovisuales. Mi nombre es Agustina Risucci y soy una de las profesoras de este curso de ingreso. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de el guión. Para eso tomamos el texto de Sánchez Escalonilla, Estrategias del guión cinematográfico, capítulo 6, el motor de la acción. Bueno, Sánchez Escalonilla lo que se pregunta primero es ¿qué es lo que hace a un buen guión? Dado que pareciera que con una buena idea simplemente no alcanza para tener una buena historia. Ya que hay muchas películas que comparten la misma idea y esto no nos asegura un éxito ni la originalidad de las mismas. Entonces, lo que concluye es que para tener una buena historia, lo que necesitamos es tener un buen desarrollo dramático de la misma. O sea, no solamente saber qué contar, sino además saber cómo contarla. Y entonces lo que va a hacer es recurrir a algunos autores que hablan de las estructuras dramáticas de las obras. Al primero que va a citar es a Aristóteles, que es un filósofo griego que vivió hace más de 2500 años, y como buen filósofo lo que hizo en su momento fue preguntarse por qué algunas historias perduraban en la memoria de la gente o por qué algunas historias le gustaban más a la gente que otras. Y al analizar y estudiar esas obras, descubrió que había ciertas cosas que se reiteraban. Y así es como propone la estructura en 3 actos. A estos 3 actos Aristóteles le va a llamar exposición, peripecia y catástrofe. En la exposición lo que va a suceder es que se va a presentar al personaje, ¿sí?, su contexto, su historia y además la problemática de la cual se va a estar hablando. Además de separar en 3 actos, Aristóteles lo que dice que estos 3 actos deben estar delimitados, deben tener un límite muy claro, ¿sí? El 1 del 2 y el 2 del 3. Y entonces, bueno, en este primer acto, reitero, en la exposición se presenta el personaje y su contexto. Y además la problemática de la que va a tratar esta historia. En la peripecia, que es la parte del desarrollo, lo que va a suceder es que este personaje va a tener que ir sorteando diferentes situaciones, diferentes obstáculos, antagonistas, bueno, lo que vaya sucediendo, hasta que desencadenen la catástrofe, ¿sí? Va a suceder algo que va a dar paso a concluir esta historia, ya sea porque se va a resolver de alguna manera la problemática planteada inicialmente, ¿sí? Entonces es exposición, peripecia y catástrofe. Son los 3 actos que por ahí nosotros en la contemporaneidad las conocemos como inicio, desarrollo y desenlace, o presentación, desarrollo y desenlace. Después va a proponer la estructura de Horacio. Horacio era un poeta romano que vivió 3 siglos después que Aristóteles, y él propone una estructura en 5 actos. No es que refuta la estructura de Aristóteles, sino más bien es que se basa en ella y la complejiza un poco. ¿Por qué? Porque lo que hace es como subdividir la exposición y la catástrofe en 2, ¿sí? Paso a explicar. Él va a dividir estos 5 actos en prólogo, prótasis, epístasis, catástasis y catástrofe. El prólogo es cuando se presentan los antecedentes de la trama, ¿sí? Se presenta el personaje y se presenta su contexto. La prótasis es cuando se presenta el problema, la problemática que se va a trabajar en sí, en el relato, ¿sí? Lo que va a tratar, de qué va a tratar este relato. La epístasis es el desarrollo, es la gran fase del desarrollo en donde van a ir sucediendo diferentes cosas al protagonista
hasta que en la catástasis, que es el punto más álgido, el clímax de la historia, va a dar paso a la catástrofe, que es cuando se resuelve esta problemática planteada inicialmente. Entonces, lo que les intentaba decir al principio es que prólogo y prótasis, que sería lo que en Aristóteles llama la exposición, lo que hace es como subdividir la presentación del personaje y su contexto de la problemática. ¿Se acuerdan que Aristóteles decía que se presentaba al personaje, su contexto y la problemática que íbamos a tratar? Lo que hace Horacio es como hacer una división. Cuando se presenta la problemática, él considera que ahí podemos hacer una subdivisión y lo denomina prótasis. Lo mismo al final, en la catástrofe, Horacio la subdivide en catástasis y catástrofe. Lo que va a hacer es detallar en la catástasis este momento de clímax, de punto álgido, en donde se va a definir y se va a resolver, para bien o para mal, en la catástrofe. Bueno, para dar un ejemplo, por ahí a ver si se entiende mejor, voy a tomar la situación actual del coronavirus y inventando una historia de un científico que puede trabajar en el CONICET, podríamos decir que, bueno, presentamos a este científico, ¿no?, en la exposición de Aristóteles y en el prólogo de Horacio. Presentamos a este científico, lo mostramos que vive con su familia en un departamento en la ciudad de La Plata. En la prótasis de Horacio, y dentro, siguiendo la exposición de Aristóteles, podríamos decir que una noche mirando las noticias, la familia se entera de la aparición del coronavirus. Esto va a movilizar a nuestro científico a intentar encontrar la cura, la vacuna, para combatir esta pandemia, este flagelo. Ahí ya pasaríamos al segundo acto, que es la peripecia en Aristóteles y la epítasis en Horacio. Nuestro científico va a estar haciendo diferentes pruebas y va a tener que ir sorteando diferentes obstáculos para intentar conseguir esta vacuna o esta cura contra el coronavirus. Cuando finalmente logre encontrar la solución, la vacuna o el medicamento que cure esta enfermedad, va a ser cuando aparezca la catástasis, que seguramente es el momento en que por ahí el científico está a punto de abandonar todo porque no encuentra la manera, y cuando ya está a punto de dejar todo, descubre cuál es la clave para la cura. Y la catástrofe sería, supongamos que si bien logra encontrar la cura para toda la humanidad, no logra salvar a su propia familia o a su esposa, a alguien de su familia, algún miembro de su familia. Eso sería la catástrofe. Catástasis y catástrofe en Horacio y catástrofe en Aristóteles. Bueno, espero que haya sido claro el ejemplo. Y en tercer lugar, lo que nos presenta Sánchez Escalonilla es al teatro japonés. El teatro japonés lo que hace es usar la estructura de Hu, Hai, Kyu, que es preparación, desarrollo y estallido, y que mantendría esta estructura en 3 actos que propone Aristóteles, pero ellos lo que dicen es que no solamente podemos encontrar esta estructura en 3 actos en lo macro, sino que también lo podemos llevar a lo micro. Dentro de cada escena nosotros podemos encontrar una preparación, un desarrollo y un estallido, y más allá, no solo dentro de cada escena, sino en cada línea de diálogo, en cada diálogo. Si nosotros analizamos, también podemos encontrar y ver que
que hay una preparación, un desarrollo y un estallido. Les propongo a ustedes por ahí agarrar cualquier ejemplo e intentar encontrar estas estructuras que proponen tanto Aristóteles como Horacio y como el teatro japonés, a ver si logran verlas. Bueno, y por último nos va a presentar a Weil, que es una autora contemporánea, y ella lo que va a proponer es la estructura según el objetivo de nuestro personaje. Y ella lo va a estructurar en motivo, intención y objetivo. El motivo va a ser lo que movilice a nuestro personaje, al protagonista, a actuar, aquello que lo lleve a actuar, a lo que lo lleve a ponerse en marcha, ¿sí? La intención van a ser todas aquellas acciones que nuestro personaje haga en pos de conseguir su objetivo, ¿sí? Y el objetivo es cuando una vez que consiguió aquello que estaba buscando, que estaba deseando, concluiría nuestra historia. Esa es una de las maneras de estructurar que propone Weil. Ahora vamos a ejemplificarla con un corto de Pixar, Presto, para que se entienda mejor lo que propone Weil.
corto podemos ver claramente que lo que mueve al conejo a actuar es el hambre que siente, ¿no? En las tripas, ese ruido que hay en las tripas, ese hambre que tiene, esa necesidad fisiológica que posee el conejo, lo mueve a actuar. La intención van a ser todas estas trabas que le pone al mago en pos de poder conseguir su alimento, porque sabe que si sale de la galera quizás no obtenga lo que está buscando, que es conseguir esa zanahoria, ¿no? Y el objetivo es cuando al final logra su merecida recompensa, que es el alimento y la zanahoria. Así estaría motivo, intención y objetivo de este personaje. En cuanto al mago, podríamos señalar que lo que mueve al mago a actuar es su interés por hacer un buen show y por sacar lo que motiva, sí, dar un buen show, y dentro de ese buen show está poder sacar al conejo de la galera, ¿sí? La intención va a ser todo lo que hace para intentar que el conejo finalmente pueda salga de esa galera, ¿no? Y acá tenemos el protagonista y el antagonista, ¿no? En este caso el mago sería el antagonista. Y el objetivo es conseguir los aplausos y el reconocimiento del público. Al final podemos notar que el objetivo de los dos se ve cumplido, y así de esa manera concluye de manera feliz, podríamos decir, este relato. También otro ejemplo que podría señalar es en la película Secretos y Mentiras de Mac Leigh, que les propuse mirar. Mac Leigh, además de trabajar en cine, trabaja en teatro en Inglaterra, es inglés, y bueno, esta película a mí me gusta mucho porque habla de los secretos y las mentiras que hay en todas las familias. En esta en particular nos cuenta la historia de Hortense, que es una joven negra que ha sido adoptada, y la historia comienza cuando ella está en el entierro de sus padres adoptivos. Luego del cual, hablando con una amiga, le cuenta que había prometido a su madre no buscar a sus padres biológicos mientras ellos estuvieran vivos, pero ahora se encuentra con una necesidad imperiosa de saber quiénes son sus padres biológicos. Para eso sería el motivo, ¿no?, de Hortense, lo que la mueve a actuar, y se inicia la historia. Para eso, las intenciones que va a hacer son ir al registro de adoptantes, averiguar, conseguir los papeles de la persona que la dio en adopción, contactarse con su madre biológica, conseguir que se reúna con ella. Una vez que se reúne, conseguir que la madre acepte que es su hija, porque la madre biológica es de raza blanca, y entonces en un principio no recuerda haber estado con un hombre negro y piensa que es un error, hasta que recuerda esa escena. Por ahí se las voy a sugerir también que la miren, es muy, muy buena, hasta que recuerda que sí había estado con un hombre negro, y a partir de ahí lo que va a suceder es que va a tener que intentar que su familia, su otra hija con la que convive, y su hermano y cuñada acepten incorporar en su núcleo familiar a Hortense. El objetivo se va a ver cumplido cuando finalmente Hortense sea integrada a la familia y aceptada por su hermana y su cuñada y su hermano. Bueno, ese es otro ejemplo de motivo, intención y objetivo. Espero que encuentres a tu madre, cariño. Tú sigue buscando. Toma. No, gracias, no fumo. Ni deberías. Mi hija fuma como un carretero. ¿Tiene una hija? Sí. Es la primera vez que vengo aquí. No deberían darte falsas esperanzas. No es justo. ¿Es esta su firma?
No puedo entenderlo. Es que no puedo ser tu madre, ¿a que no? ¿Por qué? Bueno, mírame. ¿Qué? Escucha, no quiero decir nada con esto, cariño, pero yo no he estado con un hombre negro en mi vida, sin faltarte el respeto ni nada. Yo me acordaría, ¿no crees? Oh, maldita sea. ¡Oh, santo Dios del cielo! Lo siento, cariño. Estoy tan avergonzada. No deberías estarlo. La otra forma de estructurar el relato que propone Bale son las 4 fases de la acción, ¿sí? Estas 4 fases de la acción van a estar estructuradas según el conflicto dramático. Y para esto ella va a presentar lo que se llama el estadio inalterado, que es esta situación inicial de cierto equilibrio, ¿no? De cierta normalidad que tienen los personajes siempre al inicio de toda historia. Se nos muestra cómo es su normalidad. La alteración, que es cuando aparece, cuando irrumpe algo que va a romper este equilibrio y va a forzar a nuestro protagonista a moverse y salir de su lugar de confort. La lucha, que van a ser toda esta carrera de obstáculos que tenga que atravesar nuestro protagonista para conseguir aquello que está buscando, ¿sí? Su objetivo sería, según su propia definición. Y en el ajuste lo que va a pasar es que va a cerrar esta historia, ¿sí? Ya sea que nuestro protagonista consiga su objetivo y en caso de que no lo consiga, seguramente, lo que nos va a querer mostrar el autor es que por ahí no lo consigue porque quizás se dio cuenta de que no era tan importante o porque había algún otro objetivo que valía más la pena conseguir. Esas serían las 4 fases de la acción que propone Bale: estadio inalterado, alteración, lucha y ajuste, ¿sí? Como notarán, también tiene mucho que ver con la estructura que propone tanto Aristóteles como Horacio. O sea que evidentemente también ella se ha basado en las estructuras que proponen tanto Aristóteles como Horacio. Por último, lo que señala es que hay 3 tipos de dificultades del conflicto dramático, ¿sí? Que se presentan básicamente en la etapa de la lucha, que son los obstáculos, que son de carácter accidental, ¿sí? Ya sea por cuestiones climáticas, por cuestiones del tráfico, cuestiones accidentales, ¿sí? Que no dependen del protagonista, sino más bien del entorno o del clima. Están, por otro lado, las contraintenciones, que son las trabas que le va a poner el antagonista, ¿sí? Ya sea porque persigan el mismo objetivo o porque tengan objetivos diversos. Como en el caso de Presto, vemos que el protagonista, el conejo, quería conseguir la zanahoria y como el mago no se lo quiere dar, le va poniendo todas estas trabas, ¿no? Le mete los dedos en el enchufe, le pone la escalera por el sombrero, le saca los trucos de magia, todas estas cuestiones que la idea es que vayan siempre increyendo, son como contraintenciones que le pone otro personaje, el antagonista. Y por último están las complicaciones. Las complicaciones que vienen a darse a raíz de alguna mala decisión que tome el propio protagonista, o sea, una decisión que tome y luego se dé cuenta de que no fue la más acertada y la que mejor
y va en pos de su objetivo, ¿sí? Esos serían los 3 tipos de obstáculos que presenta nuestro conflicto dramático. Bueno, para cerrar con otro ejemplo de la película Sexto Sentido, que supongo que es una película que por ahí han visto varios, vamos a intentar explicar la película con estas 4 fases del conflicto dramático que propone Bale. Tomando la película podríamos decir que el estadio inalterado, que siempre se da en general en las películas, el estadio inalterado y la alteración durante los 10 primeros minutos, o sea, este primer acto son los 10 primeros minutos, 10-15 primeros minutos de las películas. Acá vamos a conocer al Dr. Crown, que es Bruce Willis, con su mujer. Nos van a mostrar que están en su casa, festejando que a él le dieron un premio, o un reconocimiento más bien por su labor como psiquiatra con niños. Cuando van a la habitación, ahí aparece la alteración, descubren que alguien ha irrumpido, se ha metido en su casa y es un antiguo paciente del Dr. Crown que viene a reclamarle que no pudo ayudarlo, que no pudo cumplir con su palabra de que lo iba a ayudar. Vincent, este antiguo paciente, dispara contra el Dr. Crown y se dispara. Ahí estaríamos presentando, en este primer acto sería el estadio inalterado y la alteración, ¿sí? ¿Cuál es la situación inicial de equilibrio y qué es lo que viene a alterarlo, a irrumpir en ese equilibrio? Luego en la lucha lo que va a pasar es que al Dr. Crown se le va a presentar otro caso, que es Cole, otro niño, que tiene características muy similares a Vincent, que tiene una problemática muy parecida, le hace acordar mucho a él, y el Dr. Crown intentará ayudarlo. Primero desde el mismo lugar que intentó ayudar a Vincent, sin creer o creyendo que por ahí lo que le pasaba era que tenía alucinaciones o una cierta esquizofrenia, y cuando es interpelado por Cole, que le pregunta en un momento de si realmente le había creído lo que le había contado, su secreto, esto de que veía fantasmas, veía gente muerta, el Dr. Crown no sabe cómo responder esa pregunta y el niño le dice: ¿cómo me vas a ayudar si no puedes creer en mí? A partir de ahí, el Dr. Crown va a escuchar unas antiguas cintas que tenía de Vincent y descubre una voz de los fantasmas. Y eso da pie al ajuste, ¿sí? Es la última fase, en donde el Dr. Crown puede ayudar a Cole y le dice: bueno, yo creo que los muertos, estos fantasmas que ves, lo que quieren es que los ayudes. Y Cole ayuda a una niña a transmitirle un mensaje a su padre, a contarle qué fue lo que ocasionó su muerte. Y a su vez Cole ayuda al Dr. Crown diciéndole cómo hablar con su mujer. Le sugiere que hable cuando ella está dormida. Cuando el Dr. Crown regresa a su casa y habla con su mujer que está dormida, ahí descubre que él también está muerto, que él en realidad es un fantasma. Y de esa manera puede despedirse de su mujer y dejarla ir en paz. O él ir en paz, ¿no? Esta parte, en donde de alguna manera se restablece el equilibrio, ¿no? Él logra despedirse de su mujer, entender lo que estaba pasando y el niño logra enfrentar sus miedos, sería la parte del ajuste. O también sería, bueno, como el tercer acto, ¿no? Así que, bueno, espero haber sido clara con estos ejemplos. De todas maneras, les vuelvo a reiterar que está bueno por ahí tomar estas estructuras y empezar a buscarlas y verlas en las películas que vean, que miren. Recuerden que en general, en los 10 primeros minutos de las películas se da este primer acto. El segundo acto dura entre 60-90 minutos. Por ahí ahora un poco más porque las películas están
siendo un poco más largas, y el tercer acto son los otros 10-15 minutos finales, ¿sí? Bueno, también está bueno tener en cuenta estas estructuras a la hora de no de escribir, les diría yo, el guión, pero sí de corregir y de reescribir. Uno puede tomar estas estructuras y ver dentro de lo que uno escribió si más o menos se ajusta a la estructura. Si no se ajusta, intentar ver de qué manera resolver eso, porque es una buena manera de que nos asegure que nuestra historia se entienda. Bueno, espero que les haya servido. Éxito en la escritura de sus guiones y éxito en el curso de ingreso y en la carrera.